Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 5 de enero de 2023, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Para el mercado local es siempre muy importante seguir el rendimiento de los multifondos, de los fondos de pensiones, puesto que son el benchmark, el comparativo natural de los fondos de la plaza local. Eventualmente, si vemos una estrategia de renta variable, la podemos comparar con el multifondo A, que se compone full de renta variable, y de esa manera poder evaluar si el rendimiento que está obteniendo está bien o está mal. Lo mismo con los fondos de renta fija, compararlos con el multifondo E y los multifondos balanceados con el fondo C en general. Durante el año 2022 el fondo A y B cayeron un 20.8 y un 15.8%, la cartera balanceada, el fondo C cayó un 9.21%, el D y el E tuvieron ganancias del 0.63 y del 7.83% cada una. Este artículo está en detalle en la edición de papel hoy día del DF y les recomiendo por supuesto leerlo en extenso. En ese sentido podemos ver que los multifondos muestran las grandes conclusiones que hemos ido sacando nosotros también acá en este podcast. Un pésimo año para la renta variable en el mundo, que tuvo una caída del 18%, la renta fija internacional también tuvo una caída del 16%, y un muy buen año para la renta fija local, que como decíamos a través del multifondo E mostró un retorno del 7.83%. En ese sentido, nuestra recomendación para la renta fija local, Itaú Dinámico, es un fondo base de nuestras estrategias que durante el año 2022 obtuvo finalmente un 12% nominal. Forma parte también de nuestra recomendación de inversión para este año 2023. Si pasamos al retorno de los mercados, el día de ayer el IPSA cayó un 0.88% a 5.091 puntos, comenzando un año negativo, luego del excelente 2022 con un retorno de cerca del 22%. Y Itaú Tosca Chile, nuestra recomendación de inversión para acciones locales, ganó aproximadamente un 30%, superando al índice. Este año el IPSA parte negativo, cayendo aproximadamente un 3.2% en las primeras dos sesiones de cotización del año. 8.56 fue el precio del dólar al cierre, cayendo 6 pesos el día de ayer, y el cobre retrocedió fuerte un 2.16%, cerrando en $3.72 por libra de cobre. Si nos vamos al mercado hoy día, el dólar cotiza en 854,90, prácticamente sin variaciones respecto al día de ayer. Como sabemos, muy cerca de un soporte clave en 850. Si es que vemos ruptura de ese soporte, podríamos ver al dólar cotizar en un rango de precio más cercano a 825. Vamos a ver las noticias y las cotizaciones del dólar index y el cobre, que es lo que finalmente producen en cuanto a variaciones del dólar peso. El dólar index marca a esta hora 104,67, sube un 0.48%. El cobre también tiene una buena jornada el día de hoy, subiendo un 2.22%, cotizando en $3.82 por libra de cobre. Eventualmente el dólar en el mundo alcista y el cobre alcista pueden ser dos factores que impulsen al dólar a romper, como decíamos, el soporte en 850 que viene respetando desde junio del año pasado. El IPSA hoy día cae por tercer día consecutivo un 0.34%. Sokimich B, la acción más transada, que sube un 0.46%, y LC cae un 3.31%, y Watts y CCU son las acciones que más suben a esta hora, subiendo un 3.64% y un 1.57%. Ayer fue una buena jornada en general para las acciones en Estados Unidos. El Dow Jones marcó avances del 0.4%, el S&P 500 subió un 0.75% y Nasdaq subió un 0.69%. El Eurostock 600 tuvo una variación diaria positiva del 2.36%, y el Bovespa de Brasil subió un 1.2% en una semana bastante importante para ese país, dado el cambio de mando que tuvimos hace pocos días de Jair Bolsonaro a Lula, que toma nuevamente la presidencia de Brasil. La noticia más relevante el día de ayer fue, como habíamos dicho, la publicación de las minutas de la Reserva Federal de su última reunión de política monetaria. En general no hubo grandes cambios, manifestaron su compromiso de mantener el camino para llevar a la inflación a un rango del 2%, que es el rango meta. Anunciaron que ninguno de los consejeros de la Reserva Federal ve adecuados caídas en la tasa de política monetaria durante el 2023, que probablemente habrían 3 alzas más para llevar la tasa alrededor del 5% a mediados de año. A través de las cotizaciones de algunos instrumentos podemos ver que el mercado sí descuenta una caída de tasa a fines de este año 2023, y en conclusión la Reserva Federal sigue siendo bastante restrictiva, a lo menos en el tono de mantener la tasa de política monetaria probablemente con un techo en el 5% durante este año. Sin embargo, sabemos que los mercados tienden a adelantarse a que sucedan las cosas y comienzan a descontar el efecto ante los mercados. Con eso, en el fondo, lo que tratamos de explicar es que no es necesario que comience finalmente un proceso de disminución de tasa
alza de política monetaria, sino que a medida que vayamos teniendo datos de probablemente menor actividad económica, menor inflación, probablemente el discurso de la Reserva Federal se vaya acercando a manifestar un fin del ciclo de alza de política monetaria que por lo menos por ahora sabemos debiese estar alrededor del 5%. La próxima reunión entre el 31 de enero y el 1 de febrero, las expectativas del mercado son alzas de 25 a 50 puntos base en la tasa de política monetaria, que actualmente se encuentra en el rango del 4.25%. Si revisamos el calendario económico, podemos ver que ayer también tuvimos algunos datos importantes desde Estados Unidos, como el PMI manufacturero, el índice de gerentes de compra del sector de manufactura, que cayó levemente a 48.4 puntos de zona de contracción. Se esperaba que el resultado de este dato fuera 48.5 puntos. Lo que fue una mala noticia para el mercado, buena noticia para la economía, es que la encuesta de ofertas de empleo tuvo un alza respecto a lo esperado por el mercado. Recordemos que estamos en un contexto donde buenas noticias macroeconómicas son malas noticias para el mercado, porque buenas noticias macroeconómicas hablan de una actividad económica sólida y eso por sí mismo puede ser una presión inflacionaria y quita espacio a que la Reserva Federal disminuya la tasa de política monetaria. Luego vinieron las actas de la Reserva Federal, que ya comentamos, y en la noche el PMI de servicios de China, que marcó por sobre lo esperado, aunque todavía en zona de contracción por debajo de 50 puntos. Probablemente ese es el motivo del por qué hoy día el cobre está subiendo aproximadamente un 2%, recuperándose de la caída del día de ayer. Hoy también tuvimos noticias desde Estados Unidos, principalmente las peticiones semanales por subsidio de desempleo vuelven a marcar un retroceso respecto a lo esperado. Se esperaba que hubiesen 225.000 peticiones por subsidio de desempleo y finalmente hay solamente 204.000, de manera que nuevamente se da que una buena cifra macroeconómica resulta una mala cifra para los mercados, por lo que ya habíamos explicado. Cambio en el empleo no agrícola privado, se esperaba la creación de 150.000 puestos de trabajo, se crean 235.000, muy por sobre lo esperado del mercado, de manera que hoy día un día muy positivo en cifras macroeconómicas para Estados Unidos, pero probablemente un día negativo para los mercados. Mañana va a ser un día bastante decisivo para Estados Unidos, dado que se conocerán el cambio en el empleo no agrícola en esa economía, la tasa de desempleo y los ingresos por hora, que es por definición el dato más importante en cuanto a actividad en Estados Unidos, dado que el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone con consumo interno. Es muy importante estar siempre monitoreando la capacidad de esa economía de estar creando nuevos puestos de trabajo y es un dato muy relevante para la Reserva Federal para decidir si eventualmente continúa con este ciclo de alza de tasa de política monetaria o comienza ya a manifestar el fin de este proceso. Por último, si nos vamos a revisar el retorno de los mercados, tenemos a los futuros de los principales índices de Wall Street en terreno negativo, el futuro del Dow Jones en 0.5% de caídas, el S&P 500 en 0.55% de caídas y Nasdaq en 0.63% de caídas. En Asia en general fue una buena jornada para el Nikkei 225 subiendo un 0.4%, el Hansen de Hong Kong arriba un 1.25% y el índice de Shanghai subiendo un 1%. Europa muestra una jornada a esta hora negativa, cayendo el DAX alemán un 0.34% y el Eurostock 600 un 0.17%. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.